Aquí estamos en el Parque Sola, pudiéramos decir el parquecito central de Cascorro, que anuncia la entrada a Cascorro viniendo desde occidente, viniendo desde Camagüey. Se le llama Parque Sola porque cuando pasó la construcción de la carretera central, allá por el año 29, aquí había un mambí llamado Carlos Sánchez Espinosa, que fue alcalde y fue uno de los que más luchó y más hizo por el desarrollo de este pueblo en aquellos tiempos. Y él hizo una carta al ingeniero Francisco Sola para que le ayude en la construcción del parque. Y ese ingeniero, que era jefe de la quinta brigada que construía la carretera central, con resto, con lo que él pudo y lo que pudo conseguir, hizo este triángulo de aceras. Y en este triángulo de aceras se fueron situando bancos. Esos bancos, algunos eran donados, por ejemplo, allá en la esquina queda todavía resto de uno que se donó por Trinidad y Hermanos, esa empresa de cigarros. Y así poco a poco se fue haciendo este parque. Por eso se llama Parque Sola, que allá dentro de 3 años va a tener 100 años ya. Para los habitantes de Cascorro, este sigue siendo uno de los signos identitarios con los que se identifican. Sí, mira, después, cuando en 1946, a resulta de un accidente automovilístico, fallece Ramón Pereda Pulgares, que era el médico de los pobres en Cascorro, se hace como una especie de comité pro monumento a Ramón Pereda. Eso fue en el año 46. Y en 1947, al conmemorarse el primer año de su fallecimiento, se produjo esta especie de obelisco, de estatua que hay allí, dedicado por el pueblo de Cascorro al doctor Ramón Pereda Pulgar. Dice la historia de este pueblo que por este parque pasaban los jóvenes, los varones en sentido contrario a la selva. Y cuando uno tenía cierta simpatía por alguna muchacha, le tiraba una piedrecita. Esa es una historia que existe aquí, que se enamoraba tirando piedrecitas. Cascorro se caracteriza por tener varias historias en ese sentido. El pueblo de la Jutía, el pueblo en que se enamora con piedra. ¿Y esa surgió aquí? Y el pueblo de las termitas de leche también. Eso es parte de la identidad del cascorreño. Yo no soy de Cascorro, pero vine aquí en el año 66 y tuve una muy buena relación con el doctor Antonio Lino Márquez Ramos, el viejo médico de Cascorro, que él conoció de cerca y fue de estrechas relaciones con un mambí que fue el comandante Nazario Arteaga García. Márquez me contaba que cuando terminó la guerra, Nazario vino, trajo su revólver, trajo una bandera, no recuerdo si me dijo que vino en un mulo o en un caballo, pero me preocupé por entonces averiguar algo más, y una hija de Nazario Arteaga, que residía en Florida, donde él murió, de más de 90 años, hace unos 40 años atrás, me donó la bandera que trajo su padre cuando terminó la guerra, del comandante Arteaga. Que ese comandante Arteaga García aparece en un plegable que viene en el libro Mi Diario de la Guerra de Bernabé Bosa, que era jefe de escolta de Máximo Gómez. Incluso allí lo relaciona, y que fue herido en el combate de Pelayo. Creo que fue en la toma del fuerte Pelayo y fue herido Nazario Arteaga. Después viene en el diario de Máximo Gómez, pues Diario de la Guerra, lo menciona en algunas ocasiones, incluso al conmemorarse un año de la muerte de Panchito Gómez Toro, Nazario Arteaga lo acompaña, que lo menciona Máximo Gómez, entre los que estaban allí. Y con mucha emoción, la hija del comandante Nazario Arteaga me donó esta bandera, que fue la que él trajo.
Incluso ella me firmó unos documentos diciendo que me entregaba esa bandera. Y aquí tienen la bandera, un tesoro desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de objetos que se pueden conservar como historia en las luchas por la independencia. Nazario Arteaga había nacido en Nuevita, residió en La Habana, pero vino a constituir su familia aquí en Cascota. Quedan todavía descendientes, bisnietos, nietos, etcétera. Incluso hay una calle, la calle que sale al cementerio, que se llama Comandante Arteaga. Él finalmente fue a morir a Florida y recibió los honores de comandante del ejército mundial. Bueno, Cascorro tiene en su prehistoria como prueba que existió un cacicazgo entre los ríos Cascorro y del Sol. Las pruebas materiales están en morteros que se han encontrado en esa zona. Este que tengo en las manos me fue donado por Francisco Morales Sánchez, un apasionado de la historia ya fallecido. Tengo otro de la deseada, lo que demuestra que los indios estaban distribuidos por toda esa zona que tiene gran protección, como por ejemplo en el Miradero, el Jacinto, que también se le llama el Palenque o el Farallón, también además de ese refugio posterior que hubo de apalancados, de esclavos negros, también hubo presencia aborigen. Ahí están los portales de Santa Elena, en un lugar de la falda de la loma, donde hasta se halló un hacha petaloide, que según Desiderio Bosroto, el historiador de Güembro, fue enviada para la Academia de Cine, una prueba de la presencia aborigen. También, cuando los españoles llegan, encuentran el cacicazgo entre el río del Sol y el río Cascorro, que es donde comenzó a proliferar el poblado. De ahí en adelante, de esa fecha, de 1530, comienza la historia de Cascorro. Todo lo anterior es su prehistoria. Importantísimo porque las dos elevaciones que rompen la monotonía en la gran llanura del oriente camagüeyano son el Jacinto y la Deseada, que son montes testigos de muchos millones de años, pero que a la misma vez sirvieron de refugio a los aborígenes, a esclavos y luego también a los mambises en su momento determinado. Este mortero en forma de cojín de bicicleta, que está registrado así, era principalmente para procesar los productos principales, la yuca, por ejemplo, que machacaban y después en el cibucán, la bolsa aquella donde echaban para que fuera perdiendo, ¿te das cuenta? Líquido, lo hacían los aborígenes. Y hay más pruebas de estas cosas en Cascorro, porque un ciudadano de aquí, de apellido Fernández, que le decían el gallego Fernández, arando, se encontró un gran reservorio de estos morteros, y él le llamó piedras raras, que es lo que Marian Gómez Chacur habla de las piedras raras. Yo sé el lugar donde se lo encontraron, cerquitica del Río del Sol. En el texto, en el libro de Mari, un soplo de nieve en la llanura. Sí, entonces yo conocí al gallego Fernández, y cuando tú vas allí, tú ves que la roca natural aflora arriba. Y entonces es fácil imaginarse. Los aborígenes que vivían siempre, buscaban el lugar para residir donde hubiera agua y donde hubiera pesca. Y ahí se resume todo eso. No se puede imaginar en aquellos tiempos. Y entonces, cuando los españoles pasan en 1530 por aquí, determinan a Cascorro para actos ganaderos, por la cantidad de aguadas. No tiene ríos muy caudalosos, etcétera, pero tiene una cantidad de arroyos, de cañadas, etcétera, los pasos que lo hacían propicio para la cría de ganado mayor y menor. Este elemento que acabas de enseñarnos tiene una historia que cuenta la vida de Cascorro. Forma parte de la naturaleza, pero bueno, cuenta parte también la historia de cómo se formó la comunidad de Cascorro. El significado no solamente es para Cascorro, sino un significado para la historia
y para la nación cubana. Quiero decirte que en aquel momento Cascorro pertenecía a Sibánico. Es decir, cuando tú vas al Museo de Sibánico, tú encuentras allí que te habla de que contiene lo que era Sibánico y el cuartón decía de Cascorro. Y eso fue hasta muy avanzado el siglo XIX, hasta 1860 y pico, Cascorro dependía de Sibánico. Y cuando fue un barrio independiente de la provincia de Camagüey, siguió dependiendo de Sibánico en lo eclesiástico. Es decir, tú te ibas a casar y había que demostrar que tú no habías tenido un matrimonio anterior, había que ir a la parroquia de San Francisco de Padua, de Sibánico, para que el padre, el cura, hiciera una certificación de que no se estaba registrado allí que tú habías tenido un matrimonio anterior. Pero eso dependía en lo eclesiástico. Y cuando el cacicazgo de Cascorro se descubre, se lo dan en encomienda a don Manuel de Rojas Córdoba. Es decir, ese personaje marca el primer gobernante que tuvimos en esta zona, que residía en San Salvador de Bahama. Y hay una cosa muy interesante, que bueno, te la puedo contar en otra historia, que es sobre el indio Cascorro, que ya en el documento, en el libro, Historia verdadera, la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, en una edición de 1632, no la actual, cuando ellos regresan de México, en que allá los indios mexicanos casi lo exterminan, cuando él llega aquí con los pocos que quedaron, dice él, y conocí a 3 españoles, y entre esos 3, uno que se decía Cascorro, es decir, que era como un nombrete que tenía, porque Cascorro era un individuo hasta cierto punto torpe, etcétera, etcétera. Y de ahí se supone que salió el Cascorro, porque ese Cascorro fue capturado por los españoles junto con nosotros, incluyendo un español, ahí ve el libro que dicen 2, cuando naufragan a la altura de Matanza, y los caciques salen con las canoas y llenan las canoas para salvarlos, y lo que hacen es virar las canoas y flecharlos, mataron unos cuantos y quedaron esos poquitos. Y entonces, entre esos que quedaron, está Cascorro. Y entonces, es interesantísimo, hay que seguir buscando en la historia, porque más tarde vemos, y yo después te puedo hablar de eso, como el mismo Manuel de Rojas, cuando se crea la experiencia que se llama, que es como un lugar donde los aborígenes que ya cumplían ciertos requisitos, se les daba la libertad, entre comillas, tenían que congregarse ahí y trabajar y pagar los tributos al rey de España. Pero bueno, eso se propagó por donde quiera, hasta vinieron de la española a pedir su libertad. Y Manuel de Rojas te dice, y llegó el indio Cascorro a pedir su libertad. Y te lo dejo ahí para otro día. Es decir, que Cascorro tiene una rica historia de costumbres, pero también una rica historia de tradiciones, de leyendas, que vamos a continuar buscando entre sabanas y colinas.